Antes de que existieran los reyes. Antes de las leyes modernas. Hubo un libro que enseñó al ser humano cómo vivir. La Torá no es solo un texto religioso. Es una historia de poder, libertad, errores humanos. Y decisiones que todavía definen nuestro mundo. En este video vas a recorrer, en una sola narración, el origen de la civilización moral. Desde la creación del mundo. Hasta la elección final entre vida y destrucción. Ponte los audífonos. Relájate. Y acompáñame en este viaje. Por el libro que lo cambió todo. Antes de que existieran las naciones. Antes de los reyes, los ejércitos y las fronteras. Hubo una pregunta fundamental. ¿Cómo debe vivir el ser humano? La Torá no es solo un libro antiguo. Es una voz que atraviesa miles de años. Una narración que explica el origen del mundo. El nacimiento de la moral. Y la responsabilidad de la libertad. No comienza con leyes. Comienza con el caos. Con la creación. Con decisiones que cambian el destino de toda la humanidad. En este audiolibro recorreremos una historia que no fue escrita para dioses, sino para personas reales. Hombres y mujeres que dudan, fallan, se rebelan y vuelven a intentarlo. Esta es la historia de la Torá. No como religión, sino como relato fundacional de la civilización. Y todo comienza con una voz en la oscuridad. Mucho antes de que existieran los grandes imperios. Antes de los ejércitos organizados. Antes de las leyes escritas en piedra para proteger a los poderosos. El ser humano ya se hacía una pregunta esencial. ¿Cómo debemos vivir? En el mundo antiguo, las normas no nacían de la justicia. Nacían del poder. Los reyes dictaban leyes para asegurar su dominio. Las ciudades imponían reglas para mantener el control. Y los dioses, según se creía, favorecían siempre al más fuerte. En medio de ese contexto surge una idea completamente distinta. Una idea que no coloca la ley en manos de un rey, sino en manos de toda una comunidad. Esa idea es la Torá. La palabra Torá no significa castigo ni imposición. Significa enseñanza. No se presenta como un código frío, sino como una guía para la vida. Según la tradición, la Torá no fue escrita para una élite. No fue entregada a sacerdotes escondidos en templos. Fue transmitida a un pueblo entero. En medio del desierto. En un lugar donde nadie tenía poder absoluto. La Torá propone algo revolucionario. Que la ley está por encima del gobernante. Que incluso el líder debe someterse a la justicia. Pero hay algo aún más sorprendente. La Torá no comienza con mandamientos. No empieza diciendo haz esto o no hagas aquello. Comienza con una historia. Una historia sobre el origen del mundo. Sobre la vida. Sobre el bien y el mal. Sobre decisiones que cambian el destino humano. Porque para la Torá, no se puede comprender la ley sin comprender primero al ser humano. La Torá entiende que antes de obedecer normas, las personas necesitan sentido. Necesitan saber de dónde vienen. Y por qué sus actos importan. Por eso, en lugar de presentar un sistema legal seco, la Torá narra conflictos familiares. Errores, traiciones. Miedos, esperanzas. Y segundas oportunidades. En sus relatos no hay héroes perfectos. Hay seres humanos reales. Personas que dudan. Personas que se equivocan. Personas que deben aprender a convivir. La Torá no fue pensada para ser leída una sola vez. Fue pensada para ser escuchada, recordada y reinterpretada generación tras generación. Más que un libro. Es una conversación que atraviesa el tiempo. Y esa conversación comienza. No con una orden, sino con una pregunta fundamental. ¿Qué tipo de humanidad queremos construir?
En el principio. No había forma. No había orden. No había nombre. La Torá describe un mundo sin estructura. Un vacío sin dirección. Un caos primitivo donde nada tenía límites. Y entonces, no aparece una guerra entre dioses. Ni una lucha por el poder. Aparece una voz. Una voz que no destruye. Sino que separa. La luz de la oscuridad. El día de la noche. Las aguas de la tierra firme. La creación no es presentada como magia, sino como orden moral. Cada separación establece un límite. Y cada límite hace posible la vida. La Torá enseña que el mundo no nace perfecto. Nace habitable. Y en ese mundo aparece el ser humano. No como esclavo de los dioses. No como juguete del destino. Sino como colaborador. El ser humano es creado a imagen y semejanza. Eso no significa poder absoluto. Significa responsabilidad. Nombrar las cosas. Cuidar el jardín. Elegir entre el bien y el mal. Pero con la libertad llega el riesgo. El relato de Adán y Eva no habla de ignorancia. Habla de conciencia. Comer del fruto no los convierte en malvados. Los convierte en seres conscientes de sus actos. Descubren la vergüenza. Descubren el miedo. Descubren que no pueden esconderse de las consecuencias. La Torá no presenta la caída como una tragedia final, sino como el inicio de la historia humana real. Una historia donde elegir siempre tiene un precio. Poco después, la Torá nos muestra el primer conflicto entre personas. Dos hermanos. Caín y Abel. Dos ofrendas. Una aceptada. Otra rechazada. Caín no mata por hambre. Mata por comparación. Mata porque no soporta verse reflejado en el éxito del otro. Y antes del crimen, aparece una advertencia fundamental. El mal está a la puerta. Pero tú puedes dominarlo. La Torá deja claro algo esencial. La violencia no es inevitable. Siempre es una elección. Tras el primer asesinato, la humanidad continúa creciendo. Ciudades se levantan. Familias se multiplican. Pero junto con el progreso, también crece la corrupción. La violencia se normaliza. La injusticia deja de escandalizar. La vida pierde valor. Entonces aparece el relato del diluvio. No como una historia infantil, sino como una advertencia profunda. El problema no era el agua. El problema era el corazón humano. Noé no es elegido por ser perfecto. Es elegido por ser justo. En medio de una generación que había olvidado la justicia. El arca no solo preserva animales. Preserva la posibilidad de empezar de nuevo. Cuando las aguas descienden, la Torá introduce un pacto. Un arco en el cielo. Una promesa silenciosa. La vida no será borrada de esa manera otra vez. Pero la historia deja una lección clara. El mal no desaparece con el reinicio. Sigue viviendo en las decisiones humanas. Más adelante, los pueblos intentan alcanzar el cielo. No para mejorar el mundo, sino para hacerse famosos. La Torre de Babel no cae por la tecnología. Cae por el orgullo. Por creer que el poder colectivo puede reemplazar la ética. Y entonces, la Torá cambia radicalmente de escala. De toda la humanidad. A una sola persona. Abraham. No un rey. No un conquistador. Solo un hombre capaz de escuchar. Sal de tu tierra. De tu parentela. Y de la casa de tu padre. Con Abraham comienza una idea revolucionaria. Cambiar el mundo. No desde imperios. Sino desde familias. No desde la fuerza. Sino desde la fe y la responsabilidad. Génesis no es un libro sobre el pasado. Es un espejo del presente. Habla de creación. De caída.
de violencia, de reinicios y de esperanza. Y sobre todo, nos recuerda que el mundo no se arruina de golpe. Se arruina. Decisión tras decisión. Con Abraham comienza una historia distinta. Hasta ahora, la Torá había hablado de la humanidad en conjunto. Civilizaciones enteras. Generaciones que nacen y desaparecen. Pero a partir de este momento, la historia se vuelve íntima. Familiar. La promesa ya no se dirige a imperios, sino a una sola familia. Abraham no recibe un mapa detallado. No se le promete una vida fácil. Solo una dirección. Y una promesa. Que a través de él, algo nuevo nacerá en el mundo. Abraham camina. Duda. Se equivoca. Tiene miedo. Pero sigue avanzando. Y la Torá deja claro que la fe no es ausencia de temor, sino decisión en medio de la incertidumbre. La promesa continúa con Isaac. Un hijo esperado durante años. Un hijo que llega cuando la esperanza parecía agotada. Y con Isaac, la Torá introduce una tensión profunda. ¿Hasta dónde puede llegar la obediencia? El relato no glorifica el sacrificio. Lo detiene. Y deja una idea clave. La vida humana no es negociable. Luego aparece Jacob. Un hombre complejo. Astuto. Inseguro. Capaz de engañar. Y de huir de las consecuencias. Jacob lucha. Huye. Sueña. Y en medio de su huida, la Torá lo muestra durmiendo sobre una piedra. Soñando con una escalera que une cielo y tierra. La promesa no depende de la perfección del portador. Depende de la continuidad. Jacob se convierte en Israel. Y de sus hijos nace un pueblo. 12 hermanos. 12 historias distintas. Pero una de ellas marcará el rumbo de todas las demás. José. El hijo preferido. El soñador. El que provoca celos. Sus hermanos no lo odian por maldad gratuita. Lo odian por sentirse desplazados. Y así, la Torá vuelve a mostrar el mismo patrón humano. El conflicto nace cuando la comparación reemplaza al propósito. José es vendido. Traicionado por su propia sangre. Arrastrado a una tierra extranjera. Pero la historia no termina en la caída. En Egipto, José desciende aún más. Es acusado injustamente. Olvidado en prisión. Silenciado. Sin embargo, la Torá introduce una idea poderosa. Incluso en el silencio. La historia sigue avanzando. José interpreta sueños. No como magia, sino como comprensión profunda de la realidad. Hambre. Abundancia. Crisis. Decisiones. Poco a poco. El joven esclavo se convierte en administrador. El prisionero se convierte en gobernante. Y cuando el hambre alcanza a su propia familia, el pasado regresa. Los hermanos se reencuentran. No para vengarse, sino para confrontar lo que fueron. José podría destruirlos. Tiene el poder. Tiene la razón. Pero elige algo más difícil. La reconciliación. La Torá no oculta el dolor del pasado. Lo transforma. Y así, la familia desciende a Egipto. No como esclavos aún, sino como invitados. La promesa sigue viva. Pero el escenario está a punto de cambiar. Porque lo que comienza como refugio, pronto se convertirá en esclavitud. Y la historia del pueblo está a punto de entrar en su capítulo más oscuro. El tiempo pasa, y la familia que alguna vez llegó a Egipto buscando refugio termina convirtiéndose en un pueblo numeroso. Lo que comenzó como hospitalidad se transforma lentamente en desconfianza, y la desconfianza, con el paso de los años, se convierte en miedo.
Un nuevo faraón asciende al poder, no recuerda a José ni reconoce la historia compartida. Para él, ese pueblo ya no es una familia aliada, sino una multitud que no controla. El miedo se convierte en política y la política en opresión. El pueblo es reducido a esclavitud, obligado a trabajar sin descanso, sin nombre y sin esperanza. Ladrillo tras ladrillo, día tras día, la vida se vuelve una carga pesada. La Torá no suaviza este sufrimiento, lo describe con crudeza, mostrando cómo la opresión aplasta tanto el cuerpo como el espíritu. Pero ese clamor no queda en silencio. La respuesta a la opresión no llega en forma de ejército ni de rebelión armada. Llega en forma de un niño salvado de las aguas. Moisés crece en el palacio del faraón, rodeado de poder, pero con raíces esclavas. Vive dividido entre dos mundos, sin pertenecer del todo a ninguno. Cuando presencia la injusticia, reacciona con violencia y huye al desierto, convencido de que su historia ha terminado. Es precisamente allí, lejos del poder y del ruido, pastoreando ovejas en el silencio del desierto, donde ocurre lo impensable. Una zarza arde sin consumirse, y una voz lo llama por su nombre. Moisés no recibe una corona ni una recompensa, recibe una misión. Liberar a un pueblo entero. Moisés duda, se siente incapaz, tartamudea, intenta escapar de la responsabilidad. La Torá deja claro que los grandes cambios no los hacen quienes se sienten preparados, sino quienes aceptan el llamado aún con miedo. Moisés regresa a Egipto no con armas, sino con palabras. Deja ir a mi pueblo. El faraón se burla. El poder rara vez cede voluntariamente. Entonces comienzan las plagas, no como actos de venganza ciega, sino como un desmantelamiento progresivo del orgullo imperial. El agua se convierte en sangre, la tierra se llena de ranas, la oscuridad cubre el país. Cada plaga expone una verdad incómoda, el poder que se cree absoluto no lo es. Aún así, el faraón endurece su corazón. Hasta que llega la noche final, una noche de silencio y decisión. El pueblo se prepara para partir con prisa, pan sin levadura, puertas marcadas, pasos rápidos. La libertad no espera a que todo esté perfectamente ordenado, llega cuando alguien se atreve a dar el primer paso. Así, en la oscuridad, comienza el éxodo, no como un desfile triunfal, sino como una huida urgente hacia lo desconocido. Pero el miedo no desaparece de inmediato. El faraón persigue al pueblo, y de pronto el camino se cierra. Delante, el mar. Detrás, los carros del ejército. La desesperación vuelve y el pueblo reclama, preguntándose si la libertad valía el riesgo. Entonces el mar se abre. No solo como milagro, sino como decisión irreversible. Caminar entre aguas es aceptar que no hay vuelta atrás. Cuando el mar se cierra, la esclavitud queda atrás, pero la Torá es honesta, salir de Egipto puede ser rápido, pero sacar a Egipto del corazón toma mucho más tiempo. En el desierto, el pueblo canta y celebra, pero pronto reaparecen el hambre, la sed y la duda. La libertad pesa cuando no se sabe qué hacer con ella. El éxodo no es solo un evento del pasado. Es un modelo eterno. Cada generación, cada persona, debe identificar su propio Egipto y decidir si está dispuesta a dejarlo atrás. Porque la libertad comienza con un paso, pero se construye día a día. Tras la salida de Egipto, el pueblo avanza por el desierto sin rumbo claro. Ya no son esclavos, pero tampoco saben aún qué significa ser libres. Han dejado atrás la opresión, pero todavía no tienen identidad. Es en ese estado intermedio, entre el pasado y el futuro, donde ocurre uno de los momentos más decisivos de toda la historia de la Torá. El pueblo llega al monte Sinaí. No es un palacio ni una ciudad fortificada. Es una montaña árida, perdida en el desierto. Allí no hay tronos ni ejércitos. Y precisamente por eso, ese lugar se convierte en el escenario del pacto. La Torá subraya que la ley no nace del poder, sino del encuentro. El monte se cubre de nubes, de fuego y de sonido. La escena no busca espectáculo, sino transmitir una idea:
Lo que está a punto de suceder es demasiado grande para reducirlo a palabras simples. Moisés asciende y el pueblo espera abajo. Por primera vez, una comunidad entera se prepara para escuchar una ley que no pertenece a un rey, sino a todos. Los 10 mandamientos no comienzan con órdenes arbitrarias. Comienzan con memoria. Yo soy el que te sacó de la esclavitud. Antes de exigir responsabilidad, la Torá recuerda la liberación. La ley no se presenta como una carga, sino como una respuesta a la libertad recién adquirida. No matarás. No robarás. No mentirás. Estos principios no son solo normas religiosas. Son los cimientos de una sociedad donde la vida humana tiene valor, donde la palabra importa y donde el límite protege la convivencia. La Torá introduce una idea radical para su tiempo: la libertad no significa hacer cualquier cosa, sino aprender a respetar al otro. Pero el momento es frágil. Mientras Moisés permanece en la montaña, el pueblo duda. El silencio se vuelve insoportable. La ausencia de un líder visible genera ansiedad, y la ansiedad se transforma en impaciencia. Entonces ocurre la ruptura. El becerro de oro no es solo un ídolo, es un intento desesperado de volver a una seguridad conocida, aunque falsa. La Torá no oculta este fracaso. Al contrario, lo coloca en el centro del relato. Incluso después de la revelación, el ser humano sigue siendo vulnerable al miedo y a la idolatría. Moisés desciende y rompe las tablas. No como acto de ira irracional, sino como símbolo de un pacto que ha sido traicionado antes de consolidarse. Sin embargo, la historia no termina en la ruptura. La Torá introduce algo aún más profundo: la posibilidad de reparación. Moisés vuelve a subir al monte. El pacto se renueva. La ley no desaparece ante el error humano. Se reafirma. La justicia no se cancela por la imperfección, se vuelve más necesaria. En el Sinaí nace una idea que transformará la historia: la ley está por encima del poder. Incluso el líder debe someterse a ella. Incluso el pueblo elegido debe rendir cuentas. La santidad no se mide por privilegios, sino por responsabilidad. Desde ese momento, la Torá deja claro que la libertad sin límites conduce al caos, pero la ley sin justicia conduce a la opresión. El equilibrio entre ambas es frágil, y mantenerlo será el desafío constante del pueblo. El Sinaí no es solo una montaña en el pasado. Es un símbolo permanente. Representa el momento en que una comunidad acepta vivir bajo principios éticos, incluso cuando hacerlo es difícil. Porque ser libre no es solo salir de la esclavitud. Es aprender a vivir con conciencia. Después del momento solemne del Sinaí, la Torá cambia de tono. Ya no se centra en grandes acontecimientos ni en escenas épicas. Ahora desciende a la vida diaria. A cómo se come, cómo se trabaja, cómo se convive y cómo se resuelven los conflictos. Es aquí donde aparece el libro de Levítico, uno de los textos más incomprendidos de la Torá. A primera vista, Levítico parece una colección de reglas extrañas y repetitivas. Leyes sobre alimentos, rituales, pureza y sacrificios. Para el lector moderno, muchas de estas normas resultan difíciles de entender. Sin embargo, la Torá no las presenta como obsesiones rituales, sino como una enseñanza profunda. La espiritualidad no se vive solo en los momentos extraordinarios, sino en los detalles cotidianos. La palabra clave de Levítico es santidad. Pero esta santidad no se define como aislamiento ni perfección absoluta. Se define como conciencia. Ser santo, en el lenguaje de la Torá, significa vivir con atención, reconociendo que cada acto tiene peso moral. Comer, trabajar, descansar y relacionarse con otros no son acciones neutrales, son oportunidades para construir justicia o para destruirla. Las leyes sobre el cuerpo, la alimentación y el tiempo enseñan límites. No todo lo que se puede hacer, se debe hacer. La Torá propone que poner límites no reduce la libertad, sino que la ordena. En un mundo donde el poder y el deseo no tenían freno,
estas normas funcionaban como una forma de protección comunitaria. Pero Levítico no se queda en lo ritual. En su centro aparece un principio que resume todo el libro: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esta frase no es un consejo emocional. Es una exigencia ética. La santidad no se mide por lo que se ofrece en el altar, sino por cómo se trata al otro, especialmente al más vulnerable. La Torá insiste en proteger al pobre, al extranjero y al débil. Prohíbe la explotación, condena la humillación y exige honestidad en los negocios. Deja claro que una sociedad puede cumplir rituales y, aún así, ser injusta. Y que esa injusticia invalida cualquier pretensión de santidad. Levítico enseña que la ética no comienza en los templos, sino en la vida diaria. En cómo se habla, cómo se juzga y cómo se comparte. La justicia no es un ideal abstracto, es una práctica constante. Y esa práctica requiere disciplina. Aunque muchas leyes de Levítico pertenecen a un contexto antiguo, su mensaje central sigue vigente: no hay separación entre lo espiritual y lo cotidiano. La forma en que una comunidad organiza su vida refleja sus valores más profundos. Así, Levítico prepara al pueblo para un desafío mayor. Porque vivir con santidad no es un acto heroico aislado. Es un esfuerzo diario, silencioso y constante. Y solo quien aprende a ser responsable en lo pequeño está preparado para enfrentar las pruebas que aún están por venir. Después de recibir la ley y aprender que la santidad se vive en lo cotidiano, el pueblo continúa su camino por el desierto. Pero el trayecto que sigue no es solo geográfico. Es un viaje interior. El libro de Números narra ese periodo largo y difícil en el que el pueblo avanza físicamente hacia la tierra prometida, mientras emocional y espiritualmente lucha por convertirse en una comunidad madura. El desierto es un lugar de silencio y de prueba. Allí no hay ciudades ni comodidades. No hay distracciones. Todo queda expuesto. En ese entorno, salen a la superficie los miedos, las frustraciones y las dudas más profundas. La Torá muestra que el problema principal ya no es la opresión externa, sino la incapacidad de confiar. Una y otra vez, el pueblo recuerda Egipto. No como un lugar de esclavitud, sino como un sitio donde al menos había comida conocida y rutina. La memoria se distorsiona cuando el miedo domina. La libertad, sin estructuras claras, se vuelve pesada. Y el desierto se transforma en un espacio de queja constante. El libro de Números no idealiza a sus protagonistas. Relata rebeliones, desacuerdos y crisis de liderazgo. Incluso Moisés, el gran guía, muestra cansancio y frustración. La Torá deja claro que liderar no es controlar, sino cargar con el peso de las dudas ajenas sin perder el rumbo propio. Uno de los momentos más decisivos ocurre cuando se envían exploradores a la tierra prometida. Regresan con informes contradictorios. La tierra es fértil, pero el miedo es más fuerte que la esperanza. Solo unos pocos confían en que es posible avanzar. La mayoría se paraliza ante la incertidumbre. Ese momento marca un punto de quiebre. La generación que salió de Egipto no está preparada para entrar en la tierra prometida. No porque le falte fuerza, sino porque le falta confianza. La Torá presenta entonces una de sus lecciones más duras: no todos los viajes se completan en la generación que los inicia. El desierto se alarga. Los años pasan. Una generación muere y otra nace. El tiempo en el desierto no es castigo arbitrario, es proceso. Es el tiempo necesario para que una nueva mentalidad pueda surgir, una que no dependa del recuerdo de la esclavitud. A lo largo de este camino, la Torá intercala censos, leyes y relatos aparentemente dispersos. Pero todos apuntan a una misma idea: construir una identidad colectiva requiere orden, responsabilidad y paciencia. El pueblo aprende, a veces por las malas, que la libertad sin compromiso conduce al caos. El desierto se convierte así en una escuela. Una escuela dura, lenta y exigente. Pero necesaria. Porque solo quien aprende a enfrentar la incertidumbre sin rendirse está listo para asumir un futuro propio.
El libro de Números enseña que los mayores obstáculos no siempre están afuera. A menudo están dentro. En el miedo al cambio, en la nostalgia de lo conocido y en la dificultad de asumir responsabilidad. Y solo atravesando ese desierto interior es posible avanzar hacia una vida verdaderamente libre. Después de años de camino, el pueblo se encuentra finalmente a las puertas de la tierra prometida. El desierto queda atrás, pero antes de avanzar, la Torá se detiene. El libro de Deuteronomio no introduce nuevas hazañas ni grandes milagros. Introduce algo más profundo, la memoria. Moisés sabe que no cruzará con ellos. El líder que sacó al pueblo de Egipto y lo acompañó durante el desierto se despide. Y antes de hacerlo, no ofrece una conquista, sino un repaso. Vuelve a contar la historia. No para repetirla, sino para que no sea olvidada. Porque un pueblo que olvida su origen corre el riesgo de repetir sus errores. Deuteronomio es un discurso dirigido a una nueva generación. Aquellos que nacieron en libertad y no conocieron la esclavitud directamente. Para ellos, Egipto es un relato, no una experiencia. Por eso Moisés insiste una y otra vez en recordar. Recordar de dónde vienen. Recordar lo que costó llegar hasta aquí. Recordar que la libertad no es automática. La Torá resume la ley, no como una lista fría de normas, sino como un camino de vida. Amar a Dios, amar la justicia, cuidar al débil, actuar con honestidad. Moisés deja claro que la grandeza no vendrá del poder militar ni de la riqueza, sino de la fidelidad a esos principios. Uno de los mensajes más fuertes de Deuteronomio es la responsabilidad individual. Cada persona, cada generación, debe elegir. La fe no se hereda automáticamente. La justicia no se mantiene sola. Requieren decisión constante. Por eso Moisés plantea la elección de forma clara y directa, vida o muerte, bendición o destrucción. No se trata de premios y castigos mágicos. Se trata de consecuencias. Una sociedad que cuida la justicia florece. Una que la ignora se desgasta desde adentro. La Torá no presenta esta elección como una amenaza, sino como una advertencia nacida de la experiencia. El libro termina sin describir la entrada a la tierra prometida. Moisés muere mirando desde lejos. La historia no necesita cerrar con victoria militar. Cierra con una enseñanza, los líderes pasan, pero la responsabilidad permanece. La Torá concluye como comenzó, no con una orden, sino con una elección. Cada generación, cada persona, se convierte en protagonista de la historia. Porque al final, la Torá no habla solo del pasado. Habla del presente. Y deja una pregunta abierta que sigue resonando hasta hoy: ¿qué camino vas a elegir? La Torá no concluye con una gran batalla ni con una victoria espectacular. Concluye en silencio, mirando hacia adelante. No ofrece un final cerrado, porque no está pensada para terminarse, sino para continuar. Al final del camino, queda una elección. No una orden impuesta, sino una responsabilidad asumida. Elegir entre construir o destruir, entre recordar o repetir errores, entre vivir con justicia o dejar que todo se desgaste desde adentro. Por eso este no es solo un libro antiguo. Es un espejo. Un reflejo de las preguntas que cada generación vuelve a hacerse cuando enfrenta el poder, la libertad y el futuro. Si este viaje te ayudó a comprender la historia desde otra perspectiva, te invito a quedarte. Suscríbete al canal y acompáñanos a seguir explorando las ideas que dieron forma al mundo, y que todavía hoy siguen dando forma a nuestras decisiones.